online que prepara Unikemia, además con mucho cariño, podría decirse, y muy preocupado también y muy en la línea de, bueno, estamos en una situación particular, todo el mundo, así que es momento de formarse. Y para nosotros es un placer compartir este conocimiento tan valioso como es el tema de proyectos, ¿no? Pero no de proyectos a gran escala, sino de gestionar un proyecto pequeño. Todos participamos en un proyecto, ya sea dirigiendo o siendo miembros de un equipo, ¿no? Entonces ahora vamos a conocer de mano de Andrés la importancia de tener una metodología muy conocida, muy aplicada por muchos profesionales, pero cómo la bajamos a nuestro día a día, ¿no? Entonces yo no os voy a contar más, lo va a hacer Andrés, a quien quería presentaros, está aquí, me acompaña, y bueno, Andrés, si habéis tenido oportunidad de leer, bueno, él es ingeniero de telecomunicaciones, por la Universidad de Deusto en España. Estaban conversando que había hecho un máster en ingeniería biomédica, y ya me comentó un poco el detalle, que no tiene que ver nada con la biología, sino más bien con los dispositivos médicos y todo esto en Estados Unidos, ¿no? Tiene una experiencia muy rica, internacional, ha estado en Estados Unidos, Irlanda, Suiza, España, trabaja con equipos virtuales, está pues súper al día en todo lo que es eficiencia del trabajo, ¿no? Y entre una de las herramientas que él utiliza para él mismo, pues está esto de la gestión de proyectos, ¿no? Entonces, sin más, yo dejo paso a Andrés y esperamos que aprovechéis al máximo de esta sesión y bueno, que quedamos a vuestra disposición por si alguno quiere profundizar en este tema, o que le orientemos también el desarrollo de sus capacidades, de su desarrollo personal, en fin, que nos ponemos a vuestra disposición. Muy bien, sin más os dejo con Andrés. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Lili. Bueno, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde estéis. Sé que hay gente conectada en Colombia, en España, en Venezuela. Pues bienvenidos todos y espero, bueno, que aprovechemos esta hora de confinamiento en algo un poco más útil que ver Netflix, ¿no? Este curso, o este webinar se me ocurrió con la idea de cuando yo estaba estudiando para el PMP del Project Management Institute. Te enseñan tantos procesos que al final resulta un poco complicado saber cómo adaptarlo a los proyectos o al 80% de los proyectos que solemos manejar, que son proyectos pequeños o medianos, ¿vale? A lo largo de este webinar vamos a tener un tipo de encuestas que me gustaría que participéis, sobre todo para ir interactuando entre nosotros. Lo primero es, si os podéis meter en la página que sale ahí, www.menti.com, y utilizar el código 672326 y responder a la primera pregunta, que es si habéis gestionado proyectos utilizando las metodologías de PMI, las que están definidas en el PMBOK. Es solo para saber en el público qué nivel de experiencia o de conocimiento tenéis en gestión de proyectos y especialmente con la metodología del PMI. Vamos a dar un par de segundos. Sí, un minutito por lo menos, porque Sí. hasta que Y esto es importante porque, bueno, en base más o menos a qué perfil tenemos, que veo que más o menos va a ser mitad y mitad, se pueden o readaptar malas prácticas o entender un poco lo que se conoce mejor, o simplemente pues dar la idea general para que podáis empezar a gestionar un proyecto de una forma más o menos eficiente, a pesar de que no habéis estudiado de forma formal lo que es la metodología de PMI. Pues bueno, yo creo que estadísticamente ya podemos decir, ¿no?, que la mayoría de vosotros no habéis gestionado proyectos utilizando la metodología de PMI. Eso significa que muchos no habéis gestionado proyectos como tal
y otros que lo habéis gestionado, pero sin una metodología definida. A lo mejor una que os dio la empresa, a lo mejor la que se os ocurrió, o con los templates o plantillas que habéis encontrado en internet. Vale. Entonces, para los que sí conocéis un poco PMI, estos son todos los procesos y actividades que definen qué hay que hacer en un proyecto para gestionarlo. Como veis, son muchísimos. Pero hay que tener en cuenta que cuando se desarrolla una metodología, en este caso la del PMBOK, son metodologías pensadas para proyectos que van desde construir una casa hasta una estación espacial. Independientemente del tamaño. Esta es la metodología a utilizar y hay una palabra muy clave que ellos utilizan, que es en inglés tailored, que es adaptar esta metodología a las necesidades de cada proyecto. No hay que usar todo para todos los proyectos. Si vas a construir una casa pequeña, no tienes que utilizar todo esto. Ahora, si vas a hacer un puente o vas a hacer un nuevo aeropuerto, pues a lo mejor es aplicable todas ellas. Lo que voy a decir en este curso no es una verdad absoluta, es simplemente cómo he destilado todos estos procesos para proyectos que suelen ser los proyectos en los que uno participa, proyectos pequeños o medianos. Entonces voy a transmitir mi punto de vista y mi experiencia. Para aquellos que sí habéis participado en proyectos utilizando PMI, los otros no hace falta que respondáis. ¿Habéis utilizado todos los procesos cuando hacéis un proyecto? Os activo y os dejo un par de segundos para que respondáis. Está claro, ¿no? Está bastante claro que es imposible utilizar todos los procesos, sobre todo al nivel de proyectos que el 99% de nosotros trabajamos, ¿verdad? Bien. Entonces, primero, el criterio, ¿no? ¿Qué es un proyecto pequeño? ¿Cómo lo definimos, no? Pues no hay una forma exacta de definirlo, pero he creado una guía que más o menos nos puede servir para diferenciar un proyecto grande de uno pequeño. No vamos a hablar de medianos o intermedios y tres cuartos, no. Pequeños o grandes. Un proyecto pequeño lo podemos considerar un proyecto que tiene corta duración, menor de 6 meses, un equipo pequeño, 10 miembros más o menos, implica pocas áreas de conocimiento o departamentos, implica solo producción, implica solo calidad, a lo mejor producción y calidad, a lo mejor solo finanza, que no son proyectos a nivel corporativo, que pueden ser un poco más complejos. Tienen un único objetivo, mejorar la productividad de la línea tal, o reducir el número de rechazos del producto tal, o bajar un 15% las reclamaciones, o bajar un 10% el tiempo de respuesta de algo, ¿no? La solución se puede lograr fácilmente. Es cuestión de organizarse, hacer un plan y ejecutarla. No hay que reinventar la rueda. Se sabe cuál es el problema y se va por ello. El alcance y la definición están estrechamente definidos. Significa que no es muy amplio el proyecto. Es muy preciso sobre lo que queremos hacer. No estamos hablando de cambiar 20 plantas de producción, no. Sabemos exactamente la métrica que queremos mejorar y el proceso que queremos mejorar. Una sola unidad de negocios, hay un solo tomador de decisiones, significa que la aprobación la necesitas por parte de una persona, pueden ser dos, esto es una guía, pero no es que hay 20, 30 personas involucradas en la aprobación del proyecto, de las fases, como puede ser aeropuerto, autopistas y cualquier otro tipo de proyectos que requieran permisos estatales y demás. La información está disponible, sabemos la tecnología que estamos utilizando, sabemos cómo la tenemos que mejorar o por cuál tenemos que sustituirla. El director del proyecto lidera y toma decisiones, significa que el gestor del proyecto no es simplemente el que facilita que el proyecto se lleve a cabo, sino que también es capaz de tomar decisiones. En proyectos muy, muy, muy grandes,
el director del proyecto simplemente lo que hace es facilitar que todo ocurra. El director de la orquesta, pero no toca ningún instrumento. En este caso, al no ser muy grande, se puede tomar decisiones. No tiene implicaciones políticas, produce resultados directos con pocas interdependencias, significa que sabemos lo que queremos, sabemos cuál es el resultado, y una vez que hagamos este proyecto, ese resultado es el que va a ocurrir, en mayor o menor medida, pero no hay múltiples interacciones que puedan afectar otros procesos u otras métricas a lo largo de la corporación o del proyecto. Cuesta menos de $75.000 y los fondos están disponibles. No hace falta que un proyecto, para ser pequeño, cumpla todo esto, ¿vale? Esto es una guía. Si cumple la mayoría, cumple algunas, pero más o menos os sirve más o menos para, bueno, saber qué se puede considerar pequeño. Entonces, después de muchos dolores de cabeza, según se iban desarrollando los proyectos, iba empezando a lo que era la gestión de ellos, me di cuenta y fui eliminando procesos que al principio, siguiendo muy el libro e intentando hacerlo muy teórico, todavía sin criterio de saber qué está bien o qué es demasiado o qué es poco para gestionar un proyecto, fui poco a poco destilando el PMBOK Guide y llegué a estos 7 actividades principales, como para gestionar un proyecto pequeño. La primera es conseguir el apoyo de la dirección. Ahora vamos a detallar un poco cada una de ellas. La segunda es recopilar los requisitos, lo cual es básico para que un proyecto salga adelante. Hay que definir el alcance en base a esos requisitos. Estimar la duración y costes, que es lo primero que vas a tener que presentar y que luego vas a tener que controlar. Crear un cronograma. Independientemente del tamaño de un proyecto, siempre es importante que haya un cronograma. Tener unas fechas límites, tener un presupuesto. Y luego, informe de estado o de ejecución del proyecto. Es importante hacer un seguimiento e informar. No nos olvidemos que más del 90% del tiempo de un project manager se dedica simplemente a informar, a que la comunicación viaje entre el equipo del proyecto, la directiva, el sponsor, el champion, entre individuos. Eso es básicamente lo que hace un gestor de proyectos. Y por último, el cierre del proyecto. ¿Vale? Que mucha gente dice, pues se acabó el proyecto, me voy, adiós. No, el cierre de un proyecto ya vamos a ver que necesitas realizar ciertas actividades para que sea un cierre formal. No vale como, bueno, llegamos al resultado, nos vamos. ¿Okay? Vamos a empezar uno a uno. El primero, conseguir el apoyo de la dirección. Sin esto, no hay proyecto. Y muchas veces, la mayor parte de nuestra energía y tiempo se va en este punto. Como pone, el principal contribuyente al éxito es el apoyo de la dirección. Tú no solo necesitas que la dirección te apoye el proyecto, o sea, que te dé el permiso de hacer el proyecto, sino que esté interesado en el proyecto y que quiera que ese proyecto salga adelante y que funcione. Hay muchos casos que por presión te aceptan el proyecto y dicen, vale, hazlo, pero luego te encuentras en mitad de la ejecución del proyecto y no tienes apoyo de la directiva. Si no tienes apoyo de las personas que te pueden proporcionar los recursos, nunca vas a estar en la prioridad de ellos, por lo tanto nunca te van a asignar los recursos necesarios o a tiempo, y por lo tanto el proyecto tiene alto riesgo de fracaso o simplemente de retrasos. ¿Cómo haces para tener el apoyo de la dirección? Pues tienes que ser claro. Objetivos comerciales claros y el alcance minimizado. Significa, tienes que decirle qué beneficios nos va a traer hacer este proyecto, casi siempre en el punto de vista de negocio, y cuál es el alcance. Y el alcance es importante, que es un alcance pequeño, minimizado. Esto, muy puntual. Quiero aumentar la productividad en un 15% en el departamento de gestión al cliente, tal. Muy específico. Porque si hacemos alcances muy grandes, ya es un poco más difícil de definir los objetivos comerciales, de definir un poco el alcance, de definir un poco el costes, y ahí se empieza a complicar. Mejor muchos proyectos pequeños que un proyecto gigante. Y es importante en esta fase documentar ese apoyo a través del Project Charter. El Project Charter es un documento, el primer documento que se crea con la información básica del proyecto
y que le da autoridad al Project Manager de empezar o iniciar ese proyecto y le da la autoridad de gestionarlo. ¿Vale? Para hacer esto es importante que esté aprobado y esté firmado no solo por el Project Manager, sino también por los directivos que van a aprobar y van a apoyar este proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Parece una burocracia, pero es una forma que quede definido exactamente cuál es el caso de negocio, el business case, cuál es el objetivo, más o menos cuáles son los plazos y cuáles son más o menos los riesgos y el coste. Eso, si es entendido y se llega a un acuerdo, se firma y ahí se puede proceder a lo que es la ejecución del proyecto. El siguiente paso, recopilar los requisitos. Una cosa es tener definido el alcance. Queremos reducir los rechazos de una línea de producción al 10% o realizar un producto X, pero es importante saber cuáles son los requisitos. Los requisitos son en detalle qué se le pide al proyecto, qué se le pide al proyecto desde el punto de vista de tiempos, de dinero, pero también del producto. Entonces, cuando empezáis un proyecto, algunos de vosotros hacéis sesiones para hacer un poco de recopilación de información, ¿no? De qué necesitamos que este proyecto haga, qué requisitos debe tener. Entonces, vamos a hacer otra breve encuesta y quiero que me digáis de estas herramientas que estoy listando abajo, ¿cuáles habéis usado para recopilar requisitos o ideas para un proyecto? Os doy unos segundos. Podéis seleccionar más de una si queréis. Las ideas que están listadas aquí son algunas, ¿vale? Veo que hay gente que está seleccionando otras. Obviamente, por cuestión de tiempo, no vamos a ver todas las que existen, pero vamos a ver las más fáciles y las más comunes y que pueden ser útiles para este tipo de proyectos. Muy bien, pues una vez más, estadísticamente veo que tormentas de ideas o brainstorming es el más común. Era de esperar. Muy bien. Vamos a ver un poco esas técnicas y herramientas que hemos listado en la pregunta anterior. La primera técnica para recopilar requisitos es la tormenta de ideas o brainstorming, ¿vale? Aquí básicamente, ¿qué se hace? Se genera una sesión donde se reúne el equipo del proyecto o los interesados que hay con ese proyecto y cada participante genera sus ideas, ¿vale? Estamos todos juntos en una sala y hay libertad total para generar ideas, sin ningún tipo de censura, ni temor, ni nada. Todas las ideas se dicen y se registran, independientemente qué tan obvia o inviable sea esa idea. Y es trabajo del facilitador, en este caso suele ser el director del proyecto, pues registrarlas en una pizarra, en un Flipboard, donde sea, pero que queden registradas. Eso es básicamente lo que es un brainstorming. Y es importante en los brainstorming que no exista jerarquía. Significa que un manager o un supervisor de alguien no sea capaz de influir en esas personas para que generen ideas a gusto del supervisor. Cada uno tiene que ser capaz de generar una idea. Ya luego veremos qué hacemos con ella. Luego tenemos otra técnica que es complementaria, que se llama técnicas de grupo nominal. Que la primera fase de esa técnica es lo mismo, es hacer un brainstorming y luego, como ponéis, cada idea se comenta y se discute, ¿vale? Se va idea por idea y se van discutiendo una por una, explicando por qué sí o por qué no,
Una vez que se hayan hablado todas esas ideas, cada participante va a votar por las ideas. ¿Y cómo puede ser? Bueno, pues pueden haber, ya vamos a ver algunas técnicas de votación, pero puedes votar por las top 5, por una sola, darle puntuación del 1 al 10 a todas las ideas, votar sí o no, hay 1000 formas. El tema está que con esto se trata de seleccionar las ideas más votadas. Es darle peso a esas ideas en base a lo que han dicho los interesados o los miembros del equipo. Casi siempre esta técnica la hacemos, muchas veces no sabemos que se llama técnica de grupo nominal, pero casi siempre se hace, porque si no, son tantas las ideas que se generan en un brainstorming que a lo mejor no son posibles coger todos esos requisitos y consolidarlos sin que haya interacción o uno esté en contra del otro, ¿vale? Este es el tipo de técnica más simple y que más se utiliza. Tenemos otra técnica, una vez más, pasando previamente por lo que es un brainstorming, que es la técnica Delphi. Esto simplemente se reduce el equipo de mucha gente a pocos que sean expertos en la materia de lo que vamos a hacer. Y aquí funciona con iteraciones. Hay estudios que han demostrado que con estas técnicas puedes llegar a un acuerdo prácticamente del 100%. ¿Qué significa? Yo tengo 5 ideas. En este caso, 3 ideas. Vamos a ver aquí. Tenemos la opción A, B y C. Hago la primera votación y me encuentro que han habido 4 votos para A, 4 para B y 2 para C. Muy bien. ¿Qué se hace? Se comparte estos resultados con el grupo que estaba votando, se dicen estos han sido los resultados, repetimos las votaciones. En la siguiente encontramos que para A solo hay 2, para B ahora hay 7 y para C solo hay 1. Y una vez más, compartimos estos resultados y volvemos a realizar otra votación. Y en el tercer caso, encontramos que ya las 10 personas han votado por B. ¿Vale? En este caso son solo 10. Si tenemos a 20 personas, a lo mejor queda una en A, 2 en C. Pero la idea de esto es que vas depurando el criterio de votación de la gente según van viendo el feedback de lo que han votado los demás. Y no significa, porque esto es completamente anónimo, o sea, no significa que alguien esté influyendo en la otra persona por ser superior o así, no. Simplemente van teniendo en cuenta factores que en las primeras votaciones no han tenido en base a lo que ha votado las otras personas. Y de esta forma puedes reducir un gran número de ideas o de requisitos en algunos pocos que sean 100% necesarios. Cuando no hay acuerdos, eso suele servir. Pero claro, la gente tiene que ser experta en la materia y tener en cuenta de que hay que reanalizar cada vez que haces una votación. No vale con quedarte con una y decir siempre esta o no. Entonces, hay varias formas de decidir qué requisitos son los que se llevan a cabo, qué ideas son las que se llevan adelante y cuáles no. Existen diferentes formas de tomar esas decisiones. Diferentes formas de democracia, por así decirlo, o de no democracia. La primera es la unanimidad, que significa que tenemos que hacer, todos tienen que estar de acuerdo, o todos o ninguno, ¿vale? En este caso vemos que la opción B es la que sigue adelante porque tiene el 100% de los votos. La otra es la pluralidad. La pluralidad lo que hace es la más votada. No tiene por qué ser ni siquiera mayoría. Luego tenemos la mayoría, que vemos que B tiene 6 sobre 10, que es la mayoría, mientras que la pluralidad, B tiene 4 sobre 10, pero es la más votada. Y por último, la dictadura. Se llama así, pero no tiene por qué ser exactamente una dictadura. A lo mejor hay un comité de 2 o 3 expertos o un experto final, que es el que toma la decisión. Ahí basta que esté esa persona o ese grupo de personas que elijan esa opción y ya está. Esto es importante, parece un poco teórico, pero es importante definirlo a la hora de realizar tu plan de registro de requisitos. Tienes que saber cómo lo vas a gestionar. ¿Quieres que sea unánime, plural, mayoría? ¿O tú como gestor del proyecto o el dueño de la planta o el dueño de la empresa o el presidente o el director es el que va a tomar la decisión final? ¿Vale?
Y luego tenemos este método que es más para fomentar la creatividad de forma más visual, que son los mapas conceptuales o los diagramas de afinidad. Los he puesto juntos porque uno complementa al otro. Los mapas conceptuales es simplemente representar ideas en una pizarra, en una hoja, en un dibujo. Vamos capturando esas ideas que vamos generando en un brainstorming, por ejemplo, y las vamos organizando. O las vamos poniendo en una pizarra y vamos agrupándolas. Y el diagrama de afinidad no es más que complementar esas ideas que están puestas de algún tipo de orden y clasificarlas. Y hacer un orden más establecido, como podemos ver en este gráfico. Podemos tener ideas o requisitos de calidad, requisitos de costes, requisitos de rendimiento, requisitos de cronogramas, requisitos del producto, requisitos de producción. Las agrupamos y de esa manera es mucho más fácil analizarla y luego saber si una contradice a la otra. Si tenemos una gran nube de ideas que se generó con el brainstorming sin estar organizada, es un poco difícil saber si hay ideas que no son compatibles una con otra o en qué categoría las clasificamos. Por lo tanto, yo siempre sugiero que antes que realizar las votaciones, antes que realizar cualquier sistema como el grupo nominal, Delphi o lo que sea, es hacer un brainstorming, un mapa conceptual, de un mapa conceptual hacemos un diagrama afinidad y a partir de aquí hacemos las votaciones y elegimos pues las que más nos conviene para cada uno de los grupos. Y luego hay una herramienta que dependiendo del proyecto puede ser necesaria o no. Yo recomiendo utilizarla si sea un proyecto muy pequeño, que es la matriz de trazabilidad, que es una forma de traducir los requisitos con las actividades que se van a realizar en el proyecto. Hay un peligro que si esto no se hace, todo lo que hemos hecho anteriormente de definir los requisitos, votaciones y demás, acabe, como lo dice este dibujo que habremos visto infinitas veces por todos lados, que hayan miles de interpretaciones sobre un mismo proyecto. Y al final puede ser la salida o el resultado del proyecto puede ser cualquiera de los que estamos viendo aquí. Con una matriz de trazabilidad veremos que cuando ejecutamos un proyecto tenemos que ir comprobando uno por uno que estamos cumpliendo todos los requisitos y ninguno más. ¿Vale? Los requisitos no es lo mínimo necesario, es lo mínimo y lo máximo. No se puede hacer más que eso ni menos que eso. Una vez que tenemos ese mapa, esa lista de requisitos gigante o no tan grande, ahí es cuando tenemos que definir el alcance. ¿Qué problemas comerciales y cuál es su impacto? ¿Qué vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a resolver? Los objetivos, lo que el proyecto debe lograr para el negocio. ¿Vale? Los objetivos tienen que ser medibles, tienen que ser reales, se tienen que lograr, no se pueden poner objetivos que no sean, que sean fantasía, como decir que se reduce al 100% los defectos de una línea de producción, porque no existe tal cosa como el 100%. Y luego hay que definir dentro del alcance también cuáles son los entregables, ¿no? Y eso tiene que definir también qué está dentro y qué está fuera del alcance. O sea, no vale decir, yo voy a reducir un 50% los rechazos de la línea X, pero luego asumir que ese 50% de rechazo va a incluir todos los tipos de defectos, porque a lo mejor son tecnologías diferentes y serían proyectos diferentes. O sea, tienes que decir, reducir el 50% de rechazos debido a problemas de color. No vale decir solo 50% de rechazos porque dentro hay problemas de color, problemas dimensionales, problemas de envasados, hay cantidad de problemas que pueden surgir en una línea de producción. Por lo tanto, es importante que el alcance sea muy preciso en cómo se va a reducir o cómo se va a mejorar un proyecto. Habiendo dicho eso, vamos a ver este ejercicio, ¿vale?
¿Cuál de estos alcances están bien definidos o mejor definidos? El primero dice reducir los defectos de producción de la línea X para junio 2020. El segundo es eliminar totalmente los defectos de producción de la línea X para junio 2020. El tercero, reducir los defectos de producción de la línea X en un 30% con respecto al fiscal year 19 para junio 2020. Y el último, reducir los defectos de producción de la línea X en un 30% con respecto al fiscal year 19. Os dejo también unos segundos para que lo leáis con calma y hagáis vuestras votaciones. Solo podéis escoger uno, ¿vale? Está claro. Casi había unanimidad. Vale, muy bien. Pues enhorabuena al 91%, 92% en este caso. Reducir los defectos de producción de la línea X en un 30% con respecto al fiscal year 19 para junio 2020. ¿Por qué está bien esa respuesta? Primero, línea o la que mejor está definido. Línea X, estamos definiendo dónde. Estamos definiendo cuánto vamos a mejorar, un 30%, pero con respecto a qué, ¿no? Si decimos solo un 30%, puede ser con respecto al histórico, con respecto al mes anterior, con respecto a lo que va de año, ¿no? Con respecto al año fiscal 19. ¿Y para cuándo? Parte de un cronograma, o sea, parte de un alcance es más o menos establecer un cronograma. ¿Lo queremos hacer este año o es un proyecto que va a durar 30 años? ¿No? Y luego habíamos visto otras respuestas que decía la reducción total, ¿no? Totalmente. Totalmente no existe, ¿vale? Nada del 100%. Un proyecto siempre va a tener, así sea 6 sigma, 7 sigma o 8 sigma, siempre va a tener un 0.0001% de probabilidad de tener defectos. Totalmente no es válido. Y las otras ponían una reducción, sin decir cuánto, ¿no? Tampoco. Eso no es claro y no puedes reducirlo un 0,1%, pero eso no es irrelevante. Entonces, muy bien. Habéis votado muy bien en esta. Siguiente. Si ya tenemos el alcance, ya tenemos un objetivo en qué trabajar, a dónde vamos a ir, ¿vale? Lo siguiente es estimar la duración y los costes. Eso es básico. ¿Cómo se hace? Muchas veces, al principio, cuando uno sigue una metodología, es muy fácil lanzarse de cabeza, ¿no? y empezar a estimar actividades y acciones que pueden ser complejas, pueden ser menos complejas, pero a lo rápido, ¿no? Vamos a ver que hay una técnica que hace que estas estimaciones sean mucho más efectivas y precisas. Lo primero que hay que hacer es descomponer los entregables. ¿Qué debe entregar mi proyecto? Y desglosar todas las actividades que tengo que realizar para poder entregar o llegar al resultado que quiero. ¿Vale? Eso significa que yo descompongo ejecutar proyecto en varias fases. Fase 1, 2, 3. Esas fases las sigo descomponiendo hasta llegar a una actividad que sea muy fácil de estimar, tanto en tiempo como en coste. Ese diagrama que vamos a ver ahora se llama estructura de desglose de trabajo o Work Breakdown Structure, como WBS. Aquí un ejemplo, ¿no? De lo que es un WBS.
tenemos el entregable, que es instalar una cocina, y podríamos empezar y decir, bueno, instalar una cocina, esto se hace así, más o menos, vamos a tardar una semana, a la hora tanto, pues cuesta X. Eso es muy amplio, muy fácil de equivocarse. Sin embargo, si tú ese entregable, que es instalar una cocina, lo divides y segregas actividad por actividad, entendemos que tenemos, en este caso, instalar cocina. Primer paquete de trabajo es instalar muebles y segundo paquete de trabajo es instalar electrodomésticos. Muy bien. Instalar muebles tiene muchas actividades, instalar electrodomésticos también. Vamos a ver, vamos a ir un paso más allá. Para instalar muebles, ¿qué tengo que hacer? Pues vamos a explotar eso en pequeñas actividades. Tengo que comprar los materiales que voy a utilizar, tengo que ensamblar los muebles, tengo que verificar dimensiones antes de instalarlos, tengo que instalar los muebles y por último instalar la encimera. Cuando instalamos electrodomésticos, tengo que hacer la compra de electrodomésticos, instalar los suministros eléctricos en los muebles, instalar equipos y verificar funcionamiento. De esta manera ya tenemos una lista de actividades que podemos estimar en duración una por una y en coste una por una. En coste tanto de tiempo como de materiales. ¿Vale? Los recursos son profesionales, personas y materiales que se utilizan. De esta manera ya podemos estimar mucho mejor cuánto nos va a durar la instalación de la cocina y cuánto nos va a costar. Cuando creamos el cronograma, quiero saber cuántos de vosotros utilizáis alguna otra herramienta que no sea el diagrama de Gantt. Sabemos cuál es el diagrama de Gantt, el que se suele usar en projects. Son los diagramas de barra con interdependencias que te va dando la duración total de un proyecto. Entonces voy a activar la votación y me decís si utilizáis alguna otra herramienta que no sea el diagrama de Gantt, independientemente si es Excel, PowerPoint o cualquier otro, simplemente si es Gantt o es otra cosa. Os dejo unos segundos. Muy bien. Vale, veo que la mayoría de vosotros usáis solo Gantt. Andrés, perdona, tienes un comentario en el chat. Con la herramienta de Project nos ayudaría a realizar estos dos puntos. Vale. Con este webinar no voy a poder hacer un ejemplo en Project porque no tenemos datos como para hacerlo, pero Project es una herramienta que se utiliza principalmente para capturar lo que es tu cronograma final. Tú tienes tus listas de tareas que hemos hecho el desglose anteriormente y con eso ya vamos a ver que hay unos pasos intermedios. Vamos a generar este diagrama de Gantt, que es el que nos va a ayudar a hacerle seguimiento al proyecto y saber si hay retrasos, si no hay retrasos y cómo va a afectar eso en la duración total o en otras actividades del proyecto. Gantt es el resultado final de realizar un cronograma. Lo que quiero enseñar ahora es esas herramientas intermedias que podemos utilizar para llegar a este Gantt final. El error normalmente es, para proyectos medianos, es que nos lanzamos directo y abrimos Project. Y empezamos a hacer el Gantt. Ahí, directo, sin haber hecho la lista de actividades anteriormente, ni haber pensado las interdependencias, y lo hacemos todo directamente en el Gantt. En Project o en Excel, Gantt es muy visual, pero desde el punto de vista de cuando ya tienes generado tu cronograma y tus dependencias. Pero es difícil hacer un mapa visual
de cómo son las interdependencias, ¿vale? O sea, no puedes ir directo a lo que es un Gantt y esperar entender esa relación que hay entre actividades. Vamos a ver ahora unas herramientas que sirven para eso y que os va a ayudar bastante a la hora de hacer el próximo cronograma de proyecto. Para crear un cronograma, lo primero es, con la lista de actividades que ya tenemos definidas, tenemos que hacer la secuenciación de actividades, ¿vale? ¿Cuál es el orden? En una casa, ¿no? Yo, por ejemplo, no voy a poner un tabique, o sea, no voy a pintar antes de poner el tabique. Poner el tabique y luego tengo que pintar. Hay un orden implícito que se tiene que seguir para que se haga correctamente. O yo no voy a poner los muebles antes de hacer la instalación eléctrica, por decir algo. Entonces tenemos que entender y ilustrar en un gráfico o en un diagrama ese orden, ¿no? ¿Cuál es el flujo de actividades y cómo están dependiendo una de la otra? Sabiendo cuánto tiempo llevará cada una de esas actividades, que eso lo podemos estimar porque ya hemos reducido esas actividades a lo mínimo, y una vez con esa información ya podemos pasar a Microsoft Project, o a Excel o a Word para hacer un diagrama de Gantt. Vamos a ver una por una el proceso. Lo primero es, tengo mi lista de actividades y hago lo que se llama un diagrama de red. Tengo el inicio del proyecto, tengo una actividad A, que es predecesora a la actividad B. Y luego tengo una actividad C, que tiene predecesora B y H, por ejemplo, ¿no? Entonces yo podría decir que lo primero es la actividad A es poner el tabique, mientras que la actividad H es poner las tuberías, y la actividad B es instalaciones eléctricas, y la actividad C, por ejemplo, es pintar. ¿Ves? Hay un flujo y unas dependencias entre actividades, que una se tiene que realizar para que la otra se tenga que realizar. Existen varios tipos de interdependencia. La normal es el finish to start, que es, tengo que acabar la actividad A para iniciar la actividad B. Otra que es start to start, que es tengo que iniciar la actividad A para poder iniciar la actividad B. ¿Vale? O sea, hay distintos tipos de interdependencia. No todos son acabar una actividad para iniciar la siguiente. Algunas se tienen que iniciar a la vez. Hay finish to finish, que tengo que acabarlas a la vez, las dos actividades. Y así otros ejemplos. Una vez que tenemos este diagrama, que entendemos cuál es la secuencia de actividades que tenemos que hacer en nuestro proyecto, que se puede hacer muy rápido, una vez que tienes el listado de actividades que habías definido en tu desglose del trabajo, puedes hacer este diagrama de red. Y una vez que lo tienes, haces el cálculo de los tiempos, ¿no? ¿Cuánto va a durar cada una de esas actividades? Aquí vamos a hacer un diagrama más reducido, en el que vemos que hay 4 actividades. Si veis, tenemos 3 números arriba y 3 números abajo para cada una de estas actividades. Arriba, en el número del medio, que la actividad A es 5, en la B es 5 y en la D es 15, eso es cuánto dura mi actividad. Y luego tenemos que inicia en el día 1, por ejemplo, la actividad A, y acaba el día 5, porque la duración es 5. Acordaos que no es sumar 5 más 1, porque el 1 también cuenta, es 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Por eso es que veis que la suma a veces no os da. Entonces, si yo acabo mi actividad A el día 5, mi actividad B, que tiene como predecesora la actividad A, tiene que empezar el día 6. Y al durar 5 días, acaba el día 10. Por el lado de la actividad C, como dura 10 días, también empieza el día 6, pero acaba 5 días más tarde, el día 15. Y luego tengo la actividad D, que dura 15 días, y empieza el día 16. ¿Vale? ¿Por qué empieza el día 16? La actividad B acabaría el 10, entonces decimos, pues podríamos empezar a trabajar con la actividad D el 11. No, porque la actividad C acaba el día 15 y es predecesora.
Por lo tanto, no podemos empezar hasta que la actividad B y C estén acabadas. Por lo tanto, eso sería el día 15. Empezaríamos el día 16. Y luego, en la línea abajo de los números, en cada una de las actividades, vemos otros números. Esos números son el late start. ¿Qué tan tarde podemos empezar esa actividad? Sin afectar la actividad siguiente. Vemos que para acabar el día 30, la actividad D tiene que empezar el 16. Porque si tarda más de eso, ya no acabamos el día 30. Sin embargo, como B es una actividad que dura menos que C, dura 5 días menos, yo puedo empezar el día 11 en vez del 6 y aún así no voy a retrasar el final de mi proyecto. ¿Vale? ¿Por qué se utiliza este tipo de análisis? Se usa para definir lo que es la ruta crítica, que no es más que esa secuencia de actividades en el que si cualquiera de ellas se retrasa o se extiende, va a afectar la fecha fin de mi proyecto. Luego hay muchas otras rutas, muchas otras secuencias de actividades que si se retrasa, tengo un colchón, como en el caso de actividad B, que tiene un colchón de 5 días, que, bueno, puede bailar, se puede retrasar sin afectar el fin de mi proyecto. Entonces, básicamente es las actividades de la ruta crítica es donde tenemos que poner mayor seguimiento, atención, recursos y demás. Porque si se retrasa, afecta la fecha fin del proyecto. Entonces, sabiendo cuál es la interdependencia, cuál es la duración, pasamos a una fase previa a generar ya el cronograma final del proyecto. Antes de presentar el Gantt final, pasamos a lo que es la compresión del cronograma. Esto significa que el cronograma lo podemos optimizar. A lo mejor la iteración inicial nos da una duración de 15 días, una actividad detrás de otra. Pero si lo analizamos más en detalle y buscamos con un punto de vista de cómo reducir los tiempos, nos encontramos que existen dos técnicas: intensificación y ejecución rápida. Intensificación significa, yo esa secuencia de actividades las mantengo intactas como en mi versión inicial, e intento no tocarlo, y lo que hago es simplemente poner más recursos. ¿Vale? Si una actividad, la actividad azul en este caso, tardaría 5 días, si yo pongo el doble de recursos, tardaría 3 días. Y os preguntáis, ¿pero por qué 3 días en vez de 2 y medio si ponemos el doble de recursos? Pues el rendimiento de las actividades o la duración de las actividades no es directamente proporcional, no es lineal con la cantidad de recursos. Si a la actividad le pongo 5 recursos, no voy a tardar un día, a lo mejor tardaré 2. Y si empiezo a poner muchos recursos, 10, 15, 20 recursos, no la voy a llegar a reducir. Si tú tienes una pared y la quieres pintar, una persona tardará, digamos una casa, una persona tardará una semana, 2 personas tardarán a lo mejor 4 días, pero si metes 100 personas, al final se van a estorbar uno al otro y no lo vas a hacer más rápido por ello. Cuando intensificas un cronograma, lo que llegas es a un incremento de costes. Reduces tiempo, pero incrementas costes. Porque como puedes ver, el nivel de trabajo que te saca cada persona no es directamente proporcional. Por lo tanto, pones más recursos, pero el resultado no va a ser proporcional a esa cantidad de dinero que te va a costar los recursos. Y luego tenemos la ejecución rápida, que es hacer actividades en paralelo. Hemos dicho que existen secuencias, ¿no? Actividades predecesoras, actividades que tienen que empezar para que la siguiente empiece y demás. Vale. Siempre se pueden asumir riesgos de forma controlada y hacer actividades que no es obligatorio que sean en paralelo y que sean en secuencia. Por ejemplo, si tenemos una actividad que sea instalar tuberías y la otra actividad que sea hacer instalaciones eléctricas en una casa, lo mejor sería que no se solapen, porque si tienes a un fontanero y tienes a un electricista trabajando a la vez, se van a estorbar el uno al otro haciendo su trabajo y todo va a tomar un poco más de tiempo. Pero
no es lo ideal, pero si tienes problemas de tiempo y tienes que acabar esa casa antes de lo que esperabas, pues hay actividades que puedes solapar, ¿vale? Y tienes a lo mejor trabajando las instalaciones eléctricas con las de fontanerías a la vez. Este tipo de ejecución rápida aumenta los riesgos, porque si te equivocas en una, puedes retrasar a la otra y viceversa. Luego hay actividades que no se pueden hacer en paralelo. Aunque quieras asumir riesgo, no se puede. Tú no puedes pintar un tabique si todavía no han puesto las tuberías y la instalación eléctrica, porque es que no hay tabique para pintar, o vas a estar rompiéndolo después, ¿vale? Una vez que tienes tu cronograma comprimido o optimizado, ya con toda esta información, ¿vale? Con tus secuencias, tus duraciones y rutas críticas, y ya comprimido, podemos hacer nuestro famoso diagrama de Gantt, ¿vale? Y ya esta es la herramienta final que vamos a utilizar para hacer seguimiento del proyecto, para ver retrasos y para hacer informes sobre él. Muy bien. Llegamos a informe de estado y de ejecución. Andrés, perdona. Sí, Es que nos quedan unos minutitos. Sí. Solo para que podamos No terminar el tema y dejarles un par de minutos para hacer alguna pregunta. ¿Sí? Eso es. Vale. Venga, gracias. A ti. Este punto, informe de estado y ejecución, es básicamente cuando ya el proyecto está funcionando, el trabajo nuestro como gestor o como project manager es comunicar, es hacer seguimiento y comunicar este seguimiento, este estado del proyecto, a la directiva, al equipo, informar de cuál es el estado, cuánto nos está tomando, qué desviación tenemos sobre lo planificado, estamos por encima del presupuesto, por debajo, vamos mal de tiempo, vamos bien. Y esta información tiene que fluir, ¿vale? O sea, que este es un proceso que por más pequeño que sea el proyecto, siempre lo tenéis que hacer, que es comunicar el estado del proyecto, tanto al sponsor, champion, directiva y a los mismos miembros del equipo, ¿vale? Esta es una herramienta que no os la voy a explicar hoy porque podría estar 5 horas explicándola, pero es una herramienta que se llama Earned Value Management, que se encarga de evaluar en base a duraciones y costes cuál es el rendimiento de nuestro proyecto, ¿vale? Os animo que lo busquéis y que le echéis un vistazo porque para proyectos un poco más complejos es una muy buena forma de informar y de reportar los avances o el estado actual de un proceso, de un proyecto, ¿vale? Y por último, llegamos al cierre, ¿vale? Ya hemos hecho todo el proyecto y es hora de cerrarlo. Un error muy común es que llega el fin del proyecto, los recursos se dispersan, todo el mundo se va a otro proyecto o a sus tareas diarias y nos olvidamos de ese proyecto. Y ese proyecto no tiene un cierre formal. Y es importante que antes de dar un proyecto por acabado, tengas una aprobación formal de todos los entregables, ya sea el producto, ya sea el análisis del rendimiento que ha mejorado la producción o de lo que sea, pero que haya una aceptación de ese resultado. Luego es bueno reunirse y hablar sobre lecciones aprendidas, qué ha salido bien, qué ha salido mal, qué deberíamos repetir o qué deberíamos evitar para el próximo proyecto. Y eso guardarlo porque en la empresa, mañana o dentro de un mes o dentro de un año, cuando hagáis otro proyecto, estas lecciones aprendidas pueden servir para mejorar. Y por último, ya liberas los recursos. Una vez que tienes el proyecto entregado y las lecciones aprendidas ya quedan registradas, ahora sí podemos finalizar el proyecto. Esto lo compartiré con vosotros, pero básicamente lo que dice es que para liderar un proyecto pequeño tenemos que tener una actitud dinámica, ¿vale? Proyectos pequeños son proyectos mucho más dinámicos, más rápidos, y nuestro trabajo como gestor de un proyecto es facilitar los recursos, facilitar las conversaciones, discusiones, disputas, conflictos, y es que el equipo se concentre en hacer su trabajo, en ejecutar sus tareas. Todo lo demás, toda la logística, salas de reuniones, dinero,
viajes, permisos, es trabajo nuestro como gestor de proyecto hacerle la vida fácil a los miembros de nuestro equipo. Al final estamos ahí para servirles, ¿vale? No somos su jefe ni supervisores, simplemente somos unos facilitadores. Y los principales errores que se cometen siempre en proyectos, independientemente del tamaño, es que no se toma suficiente tiempo para pensar y planificar, los plazos suelen ser poco realistas y al final siempre estamos pidiendo más tiempo, no se cuida bien la comunicación y hay malos entendidos, no se involucra al patrocinador como el sponsor o la directiva, y la mezcla de prioridades entre trabajos operativos del día a día con los del proyecto. Entonces es importante que los recursos sepan cuáles son sus prioridades y los supervisores de dicho departamento estén alineados con la importancia del proyecto, ¿vale? Hemos llegado al final con 19:57. Me sobran 3 minutos para preguntas. Os voy a activar y os dejo que escribáis la pregunta que me queráis hacer e intentaremos responderlas todas de la mejor manera posible. Hay alguien que pregunta por el chat si la presentación se les puede entregar, enviar. Sí, se puede hacer, ningún problema. Ok, entonces los que tengáis interés en recibir la presentación, por favor escribir a soportetecnico@uniquemia.com, os lo dejo en el chat. ¿Sí? Ninguna pregunta, son anónimas. Podéis preguntar lo que queráis. Okay. Vale, veo que en el chat sí hay una pregunta que es, mi pregunta es, ¿cuándo volverás a dar un webinar de proyecto, coste y tiempo de proyecto? Vale, podemos organizar un webinar que sea solo de metodologías para estimación de costes y estimación de tiempo. Ningún problema. Haremos uno y os avisaremos por los mismos canales que os habéis enterado hasta ahora, ¿vale? ¿Cuál sería la certificación de Project Management más recomendable? La más reconocida a nivel mundial es el PMP del Project Management Institute, ¿vale? Es un certificado que vas haciendo un examen, que vas a un centro de evaluación, que son ordenadores, te presentas y es un examen que dura 4 horas y media. Puedes tener cursos para aprender y adquirir los conocimientos para luego presentarte o lo puedes estudiar por tu cuenta. Simplemente con estudiar el PMBOK Guide, que es la guía de ellos, con eso ya tienes todo lo necesario para aprobar el examen. Requieres unos 3-4 meses para estudiarlo, pero la verdad que es bastante recomendable y se aprende un montón, o sea que te lo recomiendo. Opinión de metodologías ágiles. Vale, en industrias tipo tecnológicas, la metodología ágil se utiliza sobre todo cuando no tienes muy bien definido el alcance. Y simplemente lo que hace es vas reiterando tu planificación del proyecto en base al tiempo y al conocimiento que vas adquiriendo según se va desarrollando. Hay dos formas, que es la que es en cascada, que vas definiendo las siguientes fases según vas llegando. Entonces planificas costes, cronogramas y demás por cada una de las fases. Y la otra que es la iterativa, que es planificas todo, pero según vas desarrollando tu proyecto, vas depurando esa planificación y la vas mejorando y la vas mejorando. Cualquiera de las dos son válidas y depende de cada uno de los proyectos. Los proyectos tipo hacer un iPhone, cuyo principal objetivo es llegar a tiempo, utiliza las tecnologías ágiles, las metodologías ágiles, porque tienes que estar continuamente viendo, ¿no?, cuál es el alcance que va a tener tu producto según el tiempo y la tecnología que poco a poco tú mismo vas desarrollando y vas disponiendo de ella misma. ¿Han usado Trello? Yo no. Oh. Voy a investigar a ver qué es. Me llama la atención. Bueno, es una herramienta para actividades, donde nosotros sí la usamos en Uniquemia, porque bueno, cada proyecto de formación para nosotros es un pequeño proyecto, y ahí pues intervienen varias personas, ¿no? Son como tarjetas que vas creando por actividad con distintos miembros que tienen que ver con esa actividad, y ahí se va como actualizando el estado.
de determinada actualidad, pero investígala. ¿Tienes, Todos los días aprender. ¿tienes un par de comentarios en el chat? Sí. Alguien decía, ¿puedes repetir el nombre de la herramienta del informe estado de ejecución? Sí, se llama Earned Value Management. Análisis del valor creado o agregado. ¿Vale? Sí. Si pones en Google Earned Value Management, ya ahí te saldrá un montón de búsquedas. Luego ponemos, cuando decides, debes reformular la línea base de un proyecto si has tenido que cancelar algunas tareas, igualmente en el caso de una suspensión de 40 días, cómo enfrentar el proyecto y lo reflejas en el proyecto. Claro, existe el control de cambios de los proyectos, que es un método en el que cualquier alteración a la línea base, cronograma, costes, alcance, tienes que someterlo a un análisis por parte de un grupo, que ya puede ser solo el project manager, el sponsor, la directiva, en el que tú propones cuál va a ser el cambio en la línea base, ya sea por, ahora con el coronavirus, ¿no? A lo mejor ahora no dispones de unos recursos que tenían que desplazarse a tu planta, por lo tanto, al tener menos recursos, el tiempo va a durar, o sea, va a durar más tu proyecto. Entonces, con ese motivo, tú tienes que, como acción correctiva, o intentar solapar actividades, o simplemente ampliar el plazo, ¿no? Entonces, esas líneas base que estás modificando tienen que pasar a través de un control de cambio que tiene que ser aprobado por aquellas personas que tienen la responsabilidad de decir, o la autoridad de decir si se puede extender o no. La directiva, el director, el sponsor, el champion y demás. Andrés, si no te importa, hay como unas 2 preguntitas más en el chat, pero para los que queráis salir del aula, pues os agradecemos muchísimo vuestra asistencia y podéis salir, ¿eh? Pero nos quedamos aquí un rato para responder estas preguntas que estoy leyendo aquí en el chat, ¿no? De Belkis Brito. Dice, cuando decides, debes reformular la línea base de un proyecto, si has tenido que cancelar. Esa ya está. Esa ya está. Sí. Ok, basándose en vuestras experiencias, Andrés, ¿cuál es la diferencia más sobresaliente entre el PMP y Prince2 en gestión de proyectos? Vale, yo el Prince2 no me he metido en detalle, no sé cuáles serán las principales diferencias. Lo siento. Más orientado a servicios, ¿no? Sí. Es lo que yo tengo entendido. De hecho, hicimos una formación en esto. Es una metodología inglesa. Así, digamos que es un poco la competencia, pero más orientada a servicios. Sí, PMP es mucho más de proyectos técnicos, por así decirlo. Más global, sí. Ok, yo creo que ya no hay nada más, ¿no? ¿No? Muy bien, bueno. Muchas gracias a todos y que estéis sanos y salvos. Mantenedos dentro de casa y a ver si todo esto pasa pronto, pero vamos a ver si podemos hacer algún otro webinar antes que esto acabe, para aprovechar el tiempo. Claro que sí, que hay interés por costes y ¿qué era lo otro? Sí, costes y cronograma y tiempos. Y cronograma, fenómeno. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Quedamos a vuestra disposición. Si alguien quiere escribirnos para hacer alguna consulta o bueno, cualquier comentario, estamos aquí todo el equipo atentos. Andrés, muchísimas gracias, una exposición excelente. Además al final has cumplido los tiempos perfectamente. Y bueno, esperamos tenerte en un futuro próximo, pues en un nuevo webinar. Muchas gracias. Con esto nos damos todos por despedidos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.